Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 23 de febrero, le tenemos las noticias. Con información proporcionada por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de México implementó un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, quien murió finalmente camino a la Ciudad de México tras enfrentamiento con militares. En Michoacán, las reacciones violentas por el abatimiento del objetivo criminal provocaron 35 bloqueos carreteros con vehículos atravesados y o incendiados, daños a instalaciones oficiales, 4 presuntos delincuentes abatidos y 3 policías heridos. Hasta la noche de este domingo, el 15% de los bloqueos no se habían liberado, aunque el gobernador Alfredo Ramírez aclaró que ya no estaban activos. El secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor informó que se sugirió a centros comerciales y tiendas de conveniencia cerrar de manera temporal sus establecimientos, mientras que a los ayuntamientos que suspendan eventos masivos. Como medida de prevención, la Secretaría de Educación ordenó suspender las actividades este lunes en las escuelas de todos los niveles, tanto públicas como privadas. La Universidad Michoacana informó que se trabajará de manera virtual. La terminal de autobuses de Morelia suspendió salidas a prácticamente todo el estado para evitar poner en riesgo a usuarios que pretendían viajar a varias zonas de la entidad. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, denunció que hombres armados acudieron al domicilio particular de Carlos Manso Rodríguez 15 días antes de ser asesinado, luego de que el entonces presidente municipal hiciera un pronunciamiento en contra de Leonel Godoy. Quiroz García declaró que analiza la viabilidad de que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del crimen y aclaró que en el ayuntamiento ningún ciudadano ha presentado queja por el aumento del predial. El teleférico de Uruapan registra un avance del 97.5%, pero aún no se fija fecha para su apertura al público, ya que el gobierno estatal se encuentra en espera de que la certificadora avale la seguridad y operatividad del sistema de comunicación. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de lunes 23 de febrero. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Bienvenidos todos. Ya estamos también en Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Saludo también para ustedes y a quienes nos siguen a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable. En este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Un gusto saludarles en esta mañana fría, una mañana que está impactada también en el caso de Morelia por el evento norte que se está presentando en buena parte del territorio nacional y que en nuestro caso mantiene temperaturas bajas. Hoy hemos arrancado acá en Morelia a 5 grados en este momento para que usted lo considere y la temperatura máxima que vamos a alcanzar hoy es 22 grados, una disminución importante considerando que los últimos días pues ya habíamos estado arrancando por ahí de los 11 grados y habíamos llegado a temperaturas de hasta 30. Déjeme platicarle que hoy inevitablemente ante los hechos registrados el fin de semana, este intento de detener y finalmente abatir al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, mejor conocido como el Mencho, bueno, pues tiene a varias ciudades, a varios estados de la República, pues prácticamente viviendo con temor
y con las calles totalmente vacías. Ahora que venía un servidor hacia la radio, aquí comentábamos ya también con los compañeros, Manuel González, que está en los controles del audio, y Daniel Guillén, que está en la transmisión para video, para Facebook. Pues comentamos, está la ciudad prácticamente vacía. No se encuentra uno por ahí más que algún vehículo, uno o dos que tuvieron que salir de casa. Pero hoy inevitablemente me acordé en mi caso de aquellos días de pandemia que veníamos a la radio a hacer la transmisión y tenerlo usted al tanto de lo que estaba pasando, y pues hoy inevitablemente recordé aquellos días porque la ciudad está prácticamente sin movimiento, muy pocas personas en la calle. Hoy hay un paro pues prácticamente de actividades, motivada por esta situación de la reacción que esperan evidentemente las autoridades por el abatimiento de El Mencho, y bueno, pues han generado una sugerencia a las autoridades, y en algunos otros casos, bueno, pues han determinado que, por ejemplo, no haya clases. Se les sugirió a los centros comerciales que cerraran, a las tiendas de conveniencia, en fin, desde ayer se empezó a quedar la ciudad pues prácticamente vacía, y un asunto que se ha replicado en varias entidades del país. Así amanece hoy Morelia, así amanece hoy Michoacán. Pero vámonos paso a paso con lo que ha sucedido este fin de semana. Mire, de manera oficial, las autoridades informaron que con información proporcionada por autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de México implementó un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, quien murió camino al hospital tras un enfrentamiento con militares. Y esto pues ha despertado ya una enorme polémica, el que haya fallecido en el trayecto a la Ciudad de México. Ya se murió en la aeronave que lo llevaba a la Ciudad de México, y esto genera enormes sospechas porque pues lo mejor en este caso de personajes de este tamaño, lo mejor es capturarlos con vida y luego obtener información valiosa, porque evidentemente su fortaleza depende, y en este caso pues durante muchos años dependió de la clase política en el poder, se presume también de elementos del ejército, de las diferentes policías que ha tenido el país y diferentes entidades y municipios. Y bueno, con esa red que evidentemente construyó Nemesio Oseguera, pues había una expectativa enorme de capturarlo con vida. Favorablemente para muchos, fue abatido y sospechosamente murió en el trayecto. Y no murió él, murieron 3 que presuntamente viajaban, los llevaban hacia la Ciudad de México, y en el trayecto murieron. Los primeros análisis advierten que es una conquista para los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica, de Donald Trump, y claro, de México, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos con los detalles del comunicado que subió el gobierno federal, o mejor dicho, la Secretaría de la Defensa Nacional, porque también pues se ha mantenido, digamos, presencialmente, pues un silencio de parte de las autoridades. La presidenta ni siquiera pudo confirmarlo a través de sus redes sociales de inmediato, como sucedía en el pasado. Hasta Peña Nieto, cuando detuvieron, por ejemplo, al Chapo, hasta Peña Nieto subió un tuit para que la gente supiera qué estaba pasando. No, en el caso de la presidenta no. Y dijo, más tarde van a informar las autoridades de seguridad, y eso no ha sucedido. No ha habido una presentación de los hechos, de la información de manera presencial, tampoco se ha conocido hasta el momento
pues las fotografías, los videos pertinentes de este personaje ya abatido. Nada, un silencio pues extraño también de parte de las autoridades federales. Pero vámonos con este comunicado, se lo voy a leer íntegro, de la Defensa Nacional. Dice: la Secretaría de la Defensa Nacional informó que como resultado de trabajos de la Inteligencia Militar Central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco. En dicho operativo participaron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de lograr la detención de Rubén N., alias El Mencho. Durante el desarrollo de la operación militar, personal militar fue agredido, por lo que en defensa de su integridad se repelió el ataque. Como resultado, 4 integrantes del grupo delictivo de las 4 letras fallecieron en el lugar y 3 más resultaron gravemente heridos, quienes perdieron la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén N., alias El Mencho. No obstante, serán las autoridades correspondientes. Déjeme recuperar, que me perdí aquí en el comunicado. Serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para su plena identificación. Asimismo, fueron detenidos otros 2 integrantes de esta organización delictiva y se aseguró diverso armamento, así como vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Lamentablemente, durante esta acción militar, 3 elementos de la institución resultaron heridos, quienes también fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia. Cabe mencionar que para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central y en el marco de la coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de ese país. Ahí, pues buena parte de lo que fue este comunicado de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con todas las dudas que se quedan. Hay quienes, especializados en estos temas, se cuestionan cómo fue posible que con los cercos de seguridad que contaba El Mencho, pues hayan podido detenerlo, dicen ellos, los especialistas, los presuntos conocedores de este tipo de reacciones, pues que cómo pudieron contener la reacción del Mencho en estricto sentido para poder detenerlo, o en este caso al final abatirlo. Hay quienes están sorprendidos de que esto haya sido posible. Normal, por otro lado, el terrorismo que generó el cártel Jalisco en pues más de 15 estados de la República Mexicana. Hay quien se atreve a señalar que en cuando menos 20 entidades del país se dieron este tipo de reacciones ante el abatimiento de El Mencho. Eso lo ven como algo habitual de parte de este grupo criminal, esta capacidad de reacción. Lo que no entienden los especialistas es que pues haya sido, digamos, con asuntos menores, con afectaciones menores, la detención y abatimiento después de El Mencho. Ahí queda la duda. Sin duda era mejor haberlo capturado con vida. Hay quienes consideran que convenientemente El Mencho está muerto. Le informo también que el Gabinete de Seguridad informó que, derivado de este operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron bloqueos carreteros, incendios de vehículos, así como ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones del país. De acuerdo con el reporte operativo nacional,
se registraron 252 bloqueos en cuando menos 20 entidades del país, como ya le anticipaba, hasta las 8 de la noche. Aproximadamente el 90% de los bloqueos, 229, fueron desactivados. Solo 23 bloqueos se encontraban activos ayer por la noche. Jalisco concentró el mayor número de bloqueos con 65, principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas. Las entidades afectadas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Registraron todas estas entidades eventos focalizados y bloqueos aislados, así los denominan las autoridades, los cuales fueron atendidos de manera inmediata. Gracias al despliegue, insiste este comunicado, al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados, las vialidades principales han sido liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo con trabajos ininterrumpidos para liberarlos totalmente. En el caso de Michoacán, las reacciones violentas por el abatimiento del objetivo criminal provocaron 35 bloqueos con vehículos atravesados o incendiados, daños a instalaciones oficiales, 4 presuntos delincuentes abatidos y 3 policías heridos. Hasta la noche de este domingo, el 15% de los bloqueos no se habían liberado, aunque el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aclaraba que ya no estaban activos. Todo esto pues fue lo que se registró y por lo cual en el caso del gobierno de Michoacán convocó a rueda de prensa donde se dio a conocer este balance de lo que sucedió en Michoacán. Aquí los detalles. Un total de 35 bloqueos carreteros con vehículos atravesados o incendiados que afectaron de manera directa a 33 municipios, daños a instalaciones gubernamentales, 4 presuntos delincuentes abatidos, 2 detenidos, 3 elementos de seguridad heridos, así como 5 enfrentamientos y un vehículo asegurado, fue el saldo que dejaron a Michoacán las reacciones violentas por el abatimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, este domingo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que se contuvo la reacción violenta en coordinación con autoridades federales, pero aclaró que cerca de las 7 de la noche se había retirado el 85% de los bloqueos. Debo decirles que el 85% de los bloqueos han sido retirados, están controlados, el otro 15% no están activos, pero ya hay elementos de las fuerzas estatales y federales retirando los vehículos que obstruyen el tránsito. Entonces tenemos el despliegue permanente en todo el estado. Tenemos en varios municipios, daremos ese reporte más tarde, pero lo relevante es que se tiene la presencia, como ustedes lo vieron en el reporte, de la acción inmediata de las fuerzas de seguridad en varias partes del estado. El fiscal Carlos Torres Piña detalló que se tuvieron reportes de bloqueos y hechos violentos en 9 de las 10 regiones en que está dividido el estado, donde se logró detener a 2 presuntos responsables de prender fuego a vehículos y el abatimiento de 4 presuntos delincuentes aún no identificados y en La Piedad. Señaló que también se registraron 5 enfrentamientos tras el despliegue coordinado de corporaciones de las diferentes instancias de seguridad federales, que además reforzaron con 2 helicópteros artillados de Marina en Cualcomán y en la zona de Jiquilpan. De acuerdo a las regiones que tenemos en Michoacán por parte de la Fiscalía, 10 de ellas, solamente tuvimos reporte en 9 de este tipo de hechos y acciones que acabo de hacer mención, de lo que se generó en las diferentes actividades por parte de las fuerzas federales y estatales. Si me ayudan con la siguiente lámina, se logró la detención de 2 personas que traían productos flamables, donde querían realizar con las quemas de vehículos o establecimientos. También se logró el abatimiento de 4 personas en lo que fue el libramiento de La Piedad, se logró la detención de un vehículo y se han registrado 5 enfrentamientos en diferentes regiones de nuestra entidad. La Secretaría de Seguridad Pública
informó que el primer reporte de quema de vehículos se tuvo a las 8 de la mañana con 32 minutos de este domingo en el Boulevard Lázaro Cárdenas de Jiquilpan y detalló que a las 9 comenzaron a quemar gasolineras en el municipio de Cualcomán. A las 11 de la mañana se registró el primer enfrentamiento entre la Guardia Civil y delincuentes en el libramiento norte de Cuandureo, donde murieron 4 civiles y 3 elementos de seguridad heridos. A las 13 horas con 50 minutos se registraron daños a la estructura de Palacio Municipal de Cotija. A las 15 horas se incendió la bodega horrera en Cualcomán, que fue pérdida total, y 54 minutos después se registraron daños a la Fiscalía en Buenavista. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte que dieron ayer las autoridades. A las 6 de la tarde fue la convocatoria. Empezaron ya por ahí de las 6:20 más o menos con este reporte que usted acaba de escuchar de los acontecimientos que se estaban dando en Michoacán. Otra de las reflexiones que vale la pena tener ahí, que se están manejando en redes sociales, es que evidentemente, una vez más, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tal vez motivado, obligado por los Estados Unidos de Norteamérica, pero ha cambiado totalmente la estrategia, aquella del gobierno de Andrés Manuel que decía abrazos y no balazos. Evidentemente eso ha cambiado. Esta detención ahora de nueva cuenta lo recuerda, lo deja claro. Tiene que utilizarse el poderío del ejército para poder hacerlo, no hay otra manera, lamentablemente, con estos grupos criminales. Y aunque no lo diga Claudia Sheinbaum, porque pues es la consentida, es la beneficiaria directa de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues en los hechos, este es otro de los análisis que se hace, le han dado para atrás a esa estrategia de abrazos y no balazos, a esa búsqueda constante de López Obrador de que se respetaran los derechos de los delincuentes que matan a mexicanos inocentes, que cobran piso, que extorsionan, que secuestran, que desaparecen, que generan terror, como ahora volvió a suceder. La autoridad dirá que no, pero evidentemente como están hoy las calles, es una manifestación, es una reacción ante el terrorismo que ejercen estos grupos delincuenciales. Bueno, la estrategia evidentemente ha cambiado, aunque no lo quiera reconocer Claudia Sheinbaum, ha dejado en claro que esa estrategia de Andrés Manuel López Obrador y luego sus argumentos, como los voy a acusar con sus abuelitas y sus papás, pues ese tipo de estupideces este gobierno la ha dejado atrás. Así lo que deja ver también este operativo de Claudia Sheinbaum, insisto, en muchos casos la conclusión es que los están haciendo obligados por el gobierno de Donald Trump. Y convenientemente, pues fue abatido este personaje conocido como el Mencho, de origen michoacano de la región de Aguililla. Ayer también la policía Morelia confirmó de manera preliminar la quema de al menos 7 vehículos en distintos puntos de la capital michoacana como parte de esta serie de hechos violentos registrados el domingo, luego de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, identificado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el reporte del sistema C4 de la policía Morelia, el primer incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana con 49 minutos en la zona de presa de Coincio, La Campiña, donde fueron incendiados 2 vehículos, uno de transporte público y otro particular. En este punto se reportó la detención de una persona. Minutos después, a las 12 del día con 3 minutos, se atendió un segundo reporte a la altura de la alberca de Tremendo de los Reyes, donde un vehículo resultó afectado por el fuego. A las 12 de la mañana con 23 horas, de la tarde, perdón, ya con 23 horas, en la comunidad de Uruapilla se registró la quema de 2 vehículos más. Finalmente, a la 1 de la tarde con 43 minutos se reportó el incendio de un vehículo particular en Torreón Nuevo. La policía Morelia precisó que dicho automotor contaba con resguardo previo por parte de autoridades estatales correspondiente a un hecho ocurrido a principios de enero. En esta misma rueda de prensa que convocó ayer el gobierno de Michoacán, el secretario de gobierno Raúl Cepeda Villaseñor informó
que se sugirió a centros comerciales y tiendas de conveniencia cerrar de manera temporal sus establecimientos, mientras que a los ayuntamientos se les pidió que suspendan eventos masivos. Explicó que el aeropuerto de Morelia no había dejado de funcionar con normalidad, pero explicó que se tomaron las medidas para evitar que la violencia se incrementara. De manera preventiva se sugirió el cierre temporal de tiendas de conveniencia, Oxxos, Walmart, etcétera, y centros comerciales en diferentes puntos de la entidad en el estado. Se pausaron algunas salidas también de manera preventiva de la terminal de autobuses, de algunas líneas de camiones, y los 11 centros penitenciarios estatales se encuentran en completa normalidad, operan de manera normal, no ha habido ningún incidente en alguno de ellos. A los ayuntamientos ya se les hizo este atento llamado para que en el transcurso del día de hoy y el día de mañana, domingo 22 y lunes 23 de febrero, suspendan temporalmente fiestas, eventos masivos, conciertos, ferias, etcétera, toda concentración pública hasta contar con nueva información oficial. Bueno, pues ahí la sugerencia del secretario de Gobierno. Y tras extenderse los hechos de violencia en Morelia, algunas tiendas departamentales, centros comerciales, restaurantes, tiendas de conveniencia, farmacias y negocios diversos decidieron cerrar los establecimientos, algunos a iniciativa propia, otros tras escuchar pues estas recomendaciones. Perdone usted, le decía que algunos decidieron cerrar ante la recomendación que les hizo evidentemente las autoridades estatales. Estacionamientos que regularmente los fines de semana están llenos, pues ahora, como usted aprecia en las imágenes, quienes nos siguen a través de Facebook y Radio Tele pueden ver que están vacíos. Yo aquí le platico a usted que nos sigue en la radio. Se ven también al interior las instalaciones de centros comerciales pues prácticamente vacíos. La gente tomó cartas en el asunto y prefirió resguardarse para evitar correr riesgos innecesarios. También, pues evidentemente el cine, varios restaurantes cerraron, algunos, habrá que decirlo también, algunos restaurantes decidieron permanecer abiertos, tenían poca gente, pero continuaron con sus operaciones. Así es que, pues centros comerciales, negocios diversos, pues estuvieron vacíos este fin de semana, este domingo. Y como medida de prevención ante esta situación que se padece, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, ayer también informó que se había tomado la decisión de suspender actividades este lunes en las escuelas de todos los niveles tanto públicas como las privadas. La Universidad Michoacana, por su parte, informó que trabajarían de manera virtual, así es que profesores y alumnos hoy deberán estar conectados, deberán estar trabajando a través de la computadora, de los celulares, de manera virtual. Gabriela Molina explicó que las casi 13,000 escuelas que hay en todo el estado no tendrían labores este lunes y pidió también que estuvieran alerta a la comunicación oficial que se va a dar este lunes para ver si se retoman clases o no mañana. Este lunes, como dimos aviso, el día 23 se suspenden las clases en todas las instituciones públicas y privadas de todos los niveles, preescolares, primarias, secundarias, media superior, y esta medida fue informada y les pedimos a toda la comunidad educativa que únicamente atienda los canales institucionales porque a lo largo del día se generó información inadecuada. Decir que las 12,795 escuelas no tendrán actividad y que estaremos informando mañana con puntualidad cualquier otra decisión. Gracias. Hoy pues estarán informando si mañana se pueden retomar las actividades habituales o no en las instituciones de educación tanto pública
como privada de Michoacán. Ya le mantendremos al tanto ahí a través también de las páginas oficiales, como ya lo dice la secretaria de Educación, Gabriela Molina, estar alertas, y si no, bueno, también estamos ahí nosotros para servirle, estaremos informándole en nuestro portal postdata.news o bien en nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram, en fin, estaremos ahí manteniéndolo usted al tanto. Y mire, la terminal de autobuses de Morelia suspendió también todas las corridas que estaban programadas para este domingo debido a estos bloqueos y toma de carreteras, a este terrorismo que generaron las reacciones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde la mañana de este domingo se reportan cierres viales, así como incendio y quema de unidades vehiculares en varias regiones de Michoacán, lo que generó pues afectaciones de movilidad y también de transporte público. La suspensión de corridas pudo verificarse directamente en los puntos de venta de las distintas líneas de autobuses ubicadas en la central, donde se confirmó que no hay salidas activas hacia ningún destino. Asimismo, los teléfonos habilitados para brindar información a usuarios no estaban siendo atendidos ayer, lo que generó pues mayor incertidumbre de los pasajeros que tuvieron que pues esperar un día más aquí en la capital michoacana para valorar si pueden ir a sus lugares, a sus destinos en este lunes. Ya veremos también si en el paso de las horas la central de autobuses recupera sus salidas hacia el interior del estado. Ayer también en esta rueda de prensa convocada por el gobierno de Michoacán, en donde estuvo el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aclaró a pregunta expresa que no existen denuncias contra alcaldes por nexos con algún grupo delincuencial. Aclaró que investigaciones como la del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ha generado información que pudiera revelar relación de funcionarios municipales, estatales o federales con Jorge Armando N., uno de los presuntos autores intelectuales. La pregunta que se le hacía a las autoridades estatales, al fiscal, al gobernador, es si no había investigaciones de funcionarios de cualquier nivel vinculados, presuntamente vinculados al Mencho, al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta fue la respuesta del fiscal de Michoacán. Denuncias como tal no se cuentan, pero dentro de varias investigaciones, particularmente por el hecho del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se han desprendido una serie de investigaciones muy amplias en la zona de Uruapan, en donde estamos trabajando con la FEMDO, porque finalmente es la fiscalía encargada de la delincuencia, de todo el tema de investigación de delincuencia organizada. Con ellos se ha tenido ya varias reuniones donde se ha compartido información, sobre todo de la extracción de los celulares y de la computadora de Jorge Armando N., que es una información muy extensa, donde probablemente participen algunas autoridades municipales, estatales y federales. Y es un tema que ya está dentro de la FEMDO y serán ellos los que hagan los cauces adecuados. Pues ahí la respuesta del fiscal que vincula esta pregunta con la investigación en torno al asesinato de Carlos Manso. El gobernador ahí apuntó alguna otra situación adicional, como el que no se puede hablar de esos temas porque se puede afectar el debido proceso, pero pues, la pregunta era general, no propiamente incluía que se dieran a conocer nombres, nada más si había o no en proceso investigaciones contra funcionarios vinculados al Mencho. Por eso es que se presume que es una buena noticia para la clase política vinculada a estos grupos criminales el que hayan abatido al Mencho. Eso complica el que puedan llegar a ellos, pero nadie en este país, nadie en ninguna parte del mundo se explica la fortaleza de estos grupos criminales, que fue mostrada de nueva cuenta ayer, sin el apoyo de instancias gubernamentales, sin el apoyo de políticos empoderados. No hay manera de entenderlo si no tienen ese resguardo, ese cuidado, esa complicidad. Y bueno, pues queda ahí esta duda y va a dar siempre mucho de qué hablar
cómo es que murió el Mencho cuando ya era trasladado a la Ciudad de México. Queda esa duda ahí para la polémica y veremos qué dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer finalmente no hubo rueda de prensa, no se fijó postura, no se evidenciaron videos o fotografías con el Mencho abatido. Hay algunas ahí que circulan en redes sociales presuntamente, hay quienes las descalifican y dicen que son hechas con inteligencia artificial. En fin, falta un posicionamiento pues formal, institucional de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que de manera sorprendente no lo hicieron ayer. Y esto también es otro tema polémico. Y lo que ha quedado claro es que pues López Obrador dejó crecer al crimen organizado al defenderlos, al pretender que todo mundo los abrazara, en lugar de llevarlos a la cárcel, en lugar de ir por ellos. Declaró en varias ocasiones que no era interés de su gobierno ir por ningún líder delincuencial de ese tamaño. Y bueno, salió luego con estupideces, como ya le decía hace rato, de señalar que los iba a acusar con sus papás y sus mamás, que se quitaran el pasamontañas con el que delinquían para poder identificarlos y acusarlos con sus mamás. No, de veras que hay ratos no entiendo cómo se puede defender este tipo de estupideces, pero hay quien lo hace, y hay muchos políticos encumbrados, usted los ubica perfectamente bien, que ahora aplauden la acción para detener al Mencho, pero antes aplaudían los abrazos y no balazos. Aplaudían las estupideces de López Obrador de los voy a acusar con sus abuelitas, y algunos hasta las replicaban, algunos las secundaban. Así la clase política en este país, incongruente por decirlo menos, ya olvídese usted de corrupta, y además muchos con complicidades lamentables. Ahí se queda pues este tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar los próximos días. Otro asunto es que a ver si con esto finalmente aceptan, todo mundo lo sabemos, menos las autoridades, menos Claudia Sheinbaum, que esto es terrorismo. No hay otra manera de llamarlo. Es terrorismo lo que generan estos grupos delincuenciales. Veremos qué pasa y le mantendremos al tanto. Pero hay otros asuntos importantes y este no es menor, porque en medio de la polémica, de la grilla, de la guerra que hay al interior de Morena, y esta batalla que ha surgido entre el movimiento del sombrero contra Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, pues cobró un nuevo elemento este viernes, cuando la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, señaló que hombres armados acudieron al domicilio particular de Carlos Manso Rodríguez 15 días antes de su asesinato. Ella señala que esta visita de hombres armados pues fue una amenaza, y dice ella que coincidió luego de que Carlos Manso declarara en contra de Leonel Godoy. Se le cuestionó a Grecia Quiroz, oye, ¿por qué nada más contra Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, si en su momento Carlos Manso también arremetió durísimo, hizo acusaciones severas con Alfredo Ramírez, luego reculó y le fue hasta ofrecer disculpas a Alfredo Ramírez, pero Carlos Manso hacía este tipo de pronunciamientos y luego no pasaba nada, luego recuperaba la relación como lo hizo con Alfredo Ramírez, y al cuestionársele por qué insistía ella y Juan Manso y otros en el tema de acusar o de procurar que se abra la línea de investigación política en contra de Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos en el asesinato de Carlos Manso, pues ella dice que cuando se habló de Leonel Godoy es que vino la reacción. Y dijo también que esto lo sabía la Fiscalía General prácticamente desde los primeros días tras el asesinato de Manso Rodríguez. Hombres armados acudieron al domicilio particular de Grecia Quiroz García y Carlos Manso Rodríguez para intimidarlos 15 días antes de su asesinato, luego de que el entonces alcalde de Uruapan hiciera un pronunciamiento público contra Leonel Godoy Rangel. El hecho fue revelado públicamente este viernes por la actual alcaldesa, quien aseguró que su esposo nunca recibió una amenaza directa hasta entonces,
pese a que tuvo frentes abiertos con varios actores políticos, como el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya o Silvano Aureoles Conejo. Y Carlos tuvo, como bien lo mencionan, tuvo frentes con muchos actores políticos, no solamente con el gobernador en su momento, con Silvano Aureoles, con algún expresidente municipal de aquí de Uruapan. Sin embargo, yo voy a reiterar algo y que quede claro. Cuando Carlos en su actividad política jamás había recibido un tipo de amenaza, se puede decir. Después de que él hace su pronunciamiento en contra de Leonel Godoy, que por cierto fue el último que hizo, a los pocos días fueron a intimidarnos a nuestra casa. Entonces ese tema yo creo que es un indicio que tan solo por eso nosotros, o en lo personal yo, ahora con su pérdida, pues no había habido un tema tan recalcado en ese sentido de presentar ante la Fiscalía estas cosas, o de que haya cierta inquietud ya hacia actores políticos. Creo que eso está muy marcado. El hecho de que hayan ido a intimidarnos 15 días antes de que asesinaran a Carlos. En entrevista, la viuda del alcalde asesinado el 1 de noviembre al término del Festival de las Velas explicó así los motivos por los que en sus señalamientos no ha incluido al propio Alfredo Ramírez Bedoya, pese a que Carlos Manso también realizó acusaciones públicas en su contra. A pregunta expresa, detalló que la intimidación que enfrentaron estuvo a cargo de hombres armados que se presentaron a su casa en 2 ocasiones, y aclaró que si bien reveló públicamente los hechos este viernes, la Fiscalía General del Estado supo de lo ocurrido a los pocos días del crimen. Sí, acudieron a nuestro domicilio por la noche a tocarnos a nuestra casa con cascos puestos que nunca se quitaron, y duraron rato afuera de nuestra casa y se retiraron. Fueron 2 días seguidos. El fiscal ya tiene fechas en el que acudieron a nuestro domicilio y esta información ya la tenían. O sea, realmente no es algo nuevo. Es algo nuevo quizá ahorita para los medios de comunicación, pero para la Fiscalía era un tema que cuando me vinieron a cuestionar a mí que si Carlos en algún momento había recibido algún tipo de amenaza, pues yo hice estos comentarios. Entonces yo creo que tan solo por eso, desde cuándo se tuvo que haber investigado esa línea política. Quirós García también informó que el pasado martes estuvo en la Fiscalía General del Estado, donde además de reunirse con su titular, Carlos Torres Piña, hizo una declaración y aportó unos videos como pruebas. Explicó que no hizo denuncia como tal, ya que como víctima indirecta tiene derecho a aportar pruebas sin pretender politizar el tema. Sí, ya quedó estipulado, ya quedó ahí ante un documento, el cual va a estar agregado a la carpeta de investigación. Como víctima indirecta tengo todo mi derecho de poder presentar pruebas que yo crea conveniente, y sobre todo dejar claro que es un tema que, como lo han venido mencionando, no es un tema que se tiene que politizar ni de mi parte ni de otros actores políticos. La verdad es que yo, con o sin cargo, yo voy a seguir exigiendo justicia por el asesinato de Carlos en su momento, aunque yo ya no tenga ninguna representación. Quirós García anticipó que en próximos días se espera reunirse nuevamente con el fiscal Torres Piña para conocer más información sobre los últimos 3 detenidos en Tarímbaro como presuntos implicados en el homicidio de Carlos Manso. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues no puede ser cuando menos extraño que Grecia Quirós haya venido a Morelia a decir que presentó denuncia para estipular debidamente los nombres de de Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos en esta investigación. Dijo ella que los había denunciado. Le cuestionaron de varias maneras aquí en Morelia si los había denunciado y dijo que sí, varias veces. Aquí le presentamos la nota informativa. Y ahora que se le cuestiona sobre esa situación, pues dice que no, que nada más vino a aportar nuevos elementos y que está en su derecho. Y eso no hay duda, está en su derecho. Lo que resulta extraño es que se haya confundido, que no tenga claro si presentaba o no el día que vino una denuncia. Eso resulta cuando menos extraño y controversial. Y para cómo están las cosas de politizadas en el caso de Carlos Manso, pues ella misma lo politiza cuando viene y dice cosas que no hizo. Y luego cuando se le cuestiona, pues evita decir con puntualidad que no lo hizo, y argumenta y justifica que tiene su derecho de aportar pruebas. Extraño este tipo de contradicciones en un tema tan delicado. Contradicciones que también tuvo Carlos Manso.
y esa es una de las más grotescas, ¿eh? Todo lo que dijo de Alfredo Ramírez, todo lo que lo insultó, de corrupto no lo bajaba Alfredo Ramírez, le dijo que sobre su cadáver iba a construir el teleférico y el teleférico ya está por inaugurarse allá en Uruapan, y luego él vino a ofrecerle disculpas. Aquí yo le cuestioné, recordará usted, le presenté también esa parte de una entrevista que le hicimos en Los Demonios Sueltos, y yo le decía, ¿quién es Carlos Manso? El que acusaba a Alfredo Ramírez de ser un líder delincuencial, o el que va y se mete a casa de Michoacán a no sé qué, y ahí es donde me dice él que fue a ofrecerle una disculpa porque pues había perdido los estribos, se había enojado y por eso había dicho todo lo que dijo. Pues son contradicciones que se tienen que poner ahí en el análisis, en el radar, ante estos hechos tan lamentables del asesinato de Carlos Manso, porque fue ignorado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ni hablar. Veremos qué sucede y le mantendremos al tanto. También Grecia Quiroz anunció que analiza la viabilidad de pedirle a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación de el asesinato de su esposo Carlos Manso para evitar un conflicto de interés con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, que pues se mantiene como un posible aspirante a la candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, como también lo es Raúl Morón Orozco. En entrevista aclaró que su interés es que se haga justicia para el homicidio del líder del movimiento del sombrero que se cometió el pasado 1 de noviembre. Sí, pues es un tema que habré de valorar y analizar para ver si es posible que la Fiscalía del gobierno del federal pues se lleve el caso. Y luego de que diputados, funcionarios y el propio gobernador Alfredo Ramírez se refirieron a la existencia de una serie de quejas ciudadanas por el incremento del predial allá en Uruapan, la alcaldesa Grecia Quiroz aclaró que el ayuntamiento no ha recibido una sola de estas denuncias y responsabilizó al diputado Conrado Paz Torres de pretender atacar al movimiento del sombrero que dejó en el 2025. Señaló que también abordó el tema con el mandatario estatal, al que le aclaró que se trata de un tema administrativo y advirtió que no permitirán que actores como el ahora diputado perredista se cuelguen de cualquier tema que surja en Uruapan. Y he dejado claro que también nosotros no vamos a permitir que cualquier tema que surja con Uruapan pues estén aprovechando para quererse pues ellos colgar de situaciones, y hablo del diputado Conrado, que en su momento, ustedes lo saben, sale de este movimiento y ahora lo más que quiere hacer es atacar al movimiento del cual pues le dio el gane. La verdad es que él lo sabe, que sin este movimiento él no estaría donde hoy está, y eso es a lo mejor lo que pues pudiera a lo mejor incomodar hasta cierta forma, pero la realidad es que también no nos quita el sueño, ni mucho menos. Hasta ahorita directamente a la tesorería ningún ciudadano se ha acercado a presentar una queja, al contrario, yo les puedo decir que de 100,000 prediales van ya casi 70,000 gente que ya cumplió con su pago. Entonces es una incongruencia lo que dicen con los hechos y los resultados que nosotros tenemos como municipio. En más de Uruapan, el teleférico ya registra un avance del 97.5%, según las autoridades, pero todavía no se fija una fecha para su apertura al público, ya que el gobierno estatal se encuentra a la espera de la certificadora para que avale la seguridad y operatividad del sistema de comunicación, y luego entonces será inaugurado. Luego de más de 2 años de trabajos de construcción, el teleférico de Uruapan registra un avance del 97.5%, con la obra civil y el sistema electromecánico prácticamente terminados, pero que siguen en periodo de prueba hasta que la certificadora dé luz verde a la seguridad y operatividad para que se abra al público. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya realizó este viernes una nueva supervisión del proyecto, junto con la alcaldesa Grecia Quiroz García, por las estaciones del Parque Nacional, Palacio Municipal y el Hospital General, donde conocieron los avances. El recorrido incluyó la revisión de instalaciones y cabinas, luego de lo cual el mandatario informó que la fecha específica de puesta en operación
se fijará una vez que la certificadora realice la supervisión, que iniciará el 6 de marzo. Estamos muy cerca de la certificación del sistema y una vez que esté el sistema certificado podremos poner fecha de inauguración. Pero eso ya está, digamos que en días. La certificadora, que es una certificadora europea, llega el día 6 de marzo y se lleva 15 días haciendo la certificación de seguridad y de operatividad. Y una vez que nos dé la certificación, ya podremos poner fecha de apertura para el público en general. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, descartó cualquier diferencia con Ramírez Bedoya, aseguró que hay trabajo coordinado y se manifestó confiada en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realice su primera visita a este municipio para inaugurar de manera formal el teleférico. Una estación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Pues aquí estamos, mira, trabajando en Lo que se ve no se pregunta, diría Juan Gabriel. Espera que la presidenta venga para la inauguración. Estamos aquí muy animosos. Sí, vamos a, ya por aquí el gobernador le hizo la invitación y también ella es cordialmente bienvenida, invitada aquí a Uruapan y no hay ningún problema, nos dará mucho gusto que venga ella ese día. Autoridades informaron que este sistema de movilidad tiene garantizada la seguridad para los usuarios. De hecho, el mandatario estatal puso como ejemplo la Ciudad de México, al señalar que nunca se ha registrado un asalto en cabinas o estaciones del teleférico. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, explicó que la mayor atención se concentra en las supervisiones y el proceso de pruebas que llevan a cabo desde hace mes y medio. Y prácticamente lo que tenemos al día de hoy, mayor atención dentro de estas supervisiones, es el proceso de pruebas que se llevó a cabo desde hace ya un mes y medio. Estas pruebas nos han arrojado pues en diferentes indicadores que se tienen de calidad y de servicio y de todo lo que va a implicar este sistema y nos arrojan que vamos bien. Esto fue en la primera etapa del teleférico. La segunda etapa, que es estación 4, 5 y 6, ya iniciamos las pruebas desde la semana antepasada. Entonces esperemos los mismos resultados que tuvimos en la primera fase, que fueron que no se tiene que hacer ningún ajuste. El teleférico se construye con 3,000 millones de pesos aportados por la empresa austriaca Doppelmayr, a la que el gobierno de Michoacán paga directamente los recursos. Consta de 6 estaciones, 50 torres y 94 cabinas en un trayecto de 8.4 kilómetros, con lo que se considera que será el más largo de América Latina. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con más información porque la docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Vasco de Quiroga, Patricia Zárate Castillo, afirmó que el altruismo ha cobrado importancia en una sociedad marcada por el egoísmo y la violencia, además de que fortalece el bienestar individual y reduce el estrés. Formación institucional UBAC. Estudios en psicología demuestran que los actos altruistas reducen el estrés mental y fortalecen el bienestar emocional. En este sentido, la doctora Patricia Zárate, médico general y docente de la UBAC, señaló que el altruismo es una práctica fundamental en una sociedad marcada por el individualismo. Vivimos en una época de mucho egoísmo, entonces, que es generadora obviamente de violencia y de muchas cosas que vivimos a nuestro alrededor. El dejar de ver hacia uno mismo y ver hacia los demás y saber que uno puede dar, le genera a uno una mayor satisfacción que el recibir, eso sin duda alguna, ¿no? Que la gente en general podamos tener esa experiencia de la satisfacción que es dar más que el recibir, no tiene precio. Y eso, en lo personal, adquiere para mí una mayor significado porque le da un porqué a mi vida. La especialista recomendó comenzar con acciones sencillas y ayudar desde aquello que se disfruta. Entonces es buscar qué es lo que nos gusta, no necesariamente tiene que ser a lo que estudiamos, pero sí a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona, para que cuando veamos esa actividad altruista difícil, digamos, es que a mí me gusta hacer esto y a mí me apasiona ver que la gente puedo yo ayudar a esa gente con lo que mucho poco que yo pueda saber. Agradecerles también por todos sus comentarios, sus opiniones, muchísimas gracias. Denme oportunidad, mañana las recuperamos con gusto, varias por supuesto siempre valiosas, interesantes, pero le damos lectura mañana. Hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente y productivo lunes. Cuídese, por favor. Hay que estar alertas de la información para ver también cómo se va recuperando la estabilidad después de estos hechos pues terroristas en los que se vio envuelto nuestro país. Más de 20 entidades en esta situación crítica que nos tiene pues prácticamente con las ciudades vacías, con una operación pues a medias, si no es que muy bajita en la mayoría de los casos, temerosos por supuesto de una reacción del crimen organizado y ante la sugerencia de las autoridades a bajar la cortina y la suspensión de clases que se ha dado en Michoacán. Estaremos pendientes y ahí estamos conectados con usted a través de nuestras redes sociales y si no, bueno, por acá nos encontramos de nueva cuenta mañana. Hasta entonces.